Continuamos aquí en El Ciudadano con la presencia de Luciano Cardoni, integrante de la ONG Juntos por Necochea, y María de los Ángeles Aberle, integrante de la Junta Vecinal de la Villa Balnearia, de la Villa Díaz Vélez. Bueno, en principio, Cardoni, ¿cuál es el punto de vista que tiene su organización respecto de esta propuesta que está en el Consejo Deliberante de crear un ente, que es el EMPAR? Bueno, ante todo, buenas noches. Sí, la propuesta que desde Juntos por Necochea barajamos y que también acompañan otras organizaciones y vecinos de la ciudad, tiene que ver con una propuesta superadora de este ente descentralizado que se propone en el Consejo Deliberante. Esta propuesta superadora es la declaración de paisaje protegido de interés provincial. Esta declaración de paisaje protegido de interés provincial daría respuestas a varios sectores de nuestra comunidad. Le daría por un lado una respuesta a aquellos sector de la comunidad, a aquellos vecinos que creen que el parque debe dar un rédito económico, ¿no es cierto?, a la ciudad, y también daría respuesta a aquellas personas que queremos conservar el parque como medio ambiente, como espacio verde público, en el sentido de que a partir de esta declaración tomaría intervención un comité de gestión que estaría integrado por funcionarios municipales del área, funcionarios provinciales y representantes de asociaciones vinculadas con el medio ambiente. ¿Provinciales también? Sí, exactamente. Funcionarios provinciales del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, del OPDS. Con lo cual no necesitaríamos la creación de un ente descentralizado, con lo cual no necesitaríamos nuevas erogaciones o gastos y recursos del municipio. Y por otro lado, en cuanto al control de las iniciativas privadas para que no perjudiquen no solo a nivel propiedad al parque, sino también para que no perjudiquen su función social, su función medioambiental y demás, esta declaración de paisaje protegido daría un doble control provincial a cualquier iniciativa privada que quiera realizarse en el parque. En un principio, un control municipal, a través de un estudio de impacto ambiental, y superado ese control, un control provincial, justamente en el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible. ¿Qué quiero decir con esto? Que justamente los necochenses seguramente queremos un desarrollo de ese parque, pero que el mismo sea sostenible. Y el área más idónea y más adecuada para ello, justamente es el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible. En principio, esta declaración de paisaje protegido permite la posibilidad de hacer inversiones e intervenciones en el parque. Sí, totalmente. Justamente lo permite siempre y cuando esas intervenciones no perjudiquen el parque en su masa arbórea, en su función social de unión de los ciudadanos, en su función recreativa y también en su función turística, porque sabemos que el parque es uno de los atractivos turísticos más importantes de la ciudad. Con lo cual esta declaración no impediría la inversión privada, sino que se cuidaría lo público, y quién mejor que el Estado para custodiar lo público, ¿no es cierto? Bien, María de los Ángeles Aberle siempre ha sido una firme y férrea defensora de lo que es el Parque Lilio. Los hay desde distintos puntos de vista. Aquí hay gente que coincide en preservar el parque, en mantenerlo. Algunos consideran que hay que hacer inversiones de capital, intervenciones, y otros son más conservadores. ¿El punto de vista suyo cuál es en ese sentido? El punto de vista mío y de la Junta Vecinal ha sido bastante, históricamente, el que voy a transmitir ahora. Nosotros creemos que el parque sí debe ser intervenido, pero no con inversión urbanística. El parque debe ser intervenido con lo que el parque necesita para salvarse. El parque lo que necesita para salvarse es el raleo, que hay que terminar de hacerlo. Lo que necesita es más reforestación y reforestación, porque en realidad esa es la intervención para salvar el parque, porque lo otro es algo que para mí no tiene sentido. Para salvar el parque tienen que venir inversiones privadas de intervenciones urbanísticas. O sea, si yo coloco una casa o un comercio dentro del parque, no lo estoy salvando como parque, lo estoy utilizando para una inversión privada que tiene otro objetivo. Ahora, entonces, sí. En principio, me parece que si no partimos de una falacia en lo que afirmamos, el parque se salva con más forestación, con el tratamiento silvicultural que está bien expresado, lo que hay que empezar a hacer
en el estudio del Licea, que bueno, que se ha puesto, lo ha puesto, el concejal Agüed lo ha puesto en su proyecto, inclusive, como un estudio bastante, digamos, que tiene bastante fundamento científico. El último estudio que se terminó de hacer en el 2003, por el cual la comunidad de Necochea pagó 40.000 pesos, $40.000, o sea que es un estudio que mandamos a hacer y que tenemos que respetar, porque el tratamiento que hay que hacer silvicultural del parque no lo puedo decir yo, ni vos, ni él. Para eso se encargó ese estudio, para decir qué es lo que había que realizar, qué plantas había que plantar para que crezcan, porque el otro fue un vivero, fue una plantación que se hizo también como experimental, ¿no es cierto?, donde quedaron muchas tareas para hacer. Cuando Gatti se va, quedaba casi el 50% para forestar, y quedaban un montón de árboles que había que fijarse cómo iban a soportar el clima que tenemos acá en Necochea. Bueno, ese estudio se hizo y ya se planificó qué tipo de plantas, qué tipo de árboles son los que eran los más adecuados para la zona en que estamos viviendo. Eso que hubiéramos ganado ya 12 años, Hugo, si lo hubiéramos hecho en el 2003. Se formó un equipo de trabajo que hicimos los talleres, coordinados por este grupo que vino del Licea, y también se ponderó, digamos, el compromiso que tenía la sociedad de Necochea con respecto a su parque. Había un buen caldo de cultivo para trabajar el gobierno con las distintas entidades y organizaciones que había en ese momento. Si esa planificación del parque, que debía ser integral, no un pedazo y otro pedazo, integral, en toda la masa que está afectada a parque, si hubiéramos hecho ese trabajo estos 10 años, estos 10, 12 años que pasaron, seguramente no tendríamos el problema que tenemos ahora, que se dice el parque se está muriendo. Porque los mismos gobiernos, con los ciudadanos y las entidades comprometidas, lo hubiéramos ya refortalecido, revitalizado, recreado, mejorado, paisajeado. Entonces hemos perdido un montón de tiempo. Entonces por eso siempre se vuelve a la discusión. ¿Por qué? Porque no se hace nada. Y no es culpa de las entidades, no es culpa del vecino que no se haga nada. Es el gobierno el que tiene que tomar la decisión política de hacerlo. Vos sabés perfectamente bien que por más que yo quiera ir a plantar una planta, un espacio público, tengo que pedir una autorización al Consejo Deliberante. Por supuesto, Porque es el espacio de todos. Yo no me puedo meter, digamos, como vecino. Yo no creo que los vecinos no quieran agarrar una pala y ponerse a plantar, pero no lo pueden hacer. Porque tienen que presentarse ante el Consejo y pedir una autorización porque es un espacio público. Tampoco es conveniente que lo hagan, o sea, tiene exactamente, que ver, y tampoco se puede hacer en forma desordenada ni no. desarticulada sin base científica. El estudio del Licea dice que lo primero que hay que hacer es justamente este tratamiento que tiene que ver con recuperar la masa arbórea y hacer el raleo como corresponde. Y plantar las especies que corresponden. Una vez que hagamos ese primer trabajo, digamos, que se planifique y que se vaya haciendo por etapas, que bien se puede hacer con ese organismo de gobierno que también lo marca el Licea. No hay que gastar en un ente, digamos, es costoso un ente. Digamos, se puede hacer con un director del parque, más las entidades como consejo consultivo, más una serie de técnicos que, por supuesto, hay que tener, que son los que van a llevar adelante la tarea, digamos, técnica, que tiene que ver con lo forestal. Una vez que tengamos ese trabajo hecho, esa planificación, que por supuesto va a tardar años, por eso cuanto antes lo empezamos a hacer, mejor. Bueno, una vez que eso podemos considerar como una segunda etapa algún tipo de intervenciones de servicios. Y el Licea también marca qué intervenciones de servicio. Si nosotros vamos a abrir, si el parque, por supuesto, la gente va a ir al parque, van a necesitar baños públicos. Cosa que hasta ahora, hoy mismo, estamos en deficiencia con eso. Vamos a necesitar espacio para los niños, digamos, de recreación, que son los que usan el parque. Lugares donde la gente mayor va y tenga también su espacio para que el parque sea... Para lo que usted está señalando, puede haber mucha voluntad, mucho deseo, pero se necesita inversión. Bueno, los fondos, ¿de dónde sacamos los fondos? Mira, ahí tenemos el organismo de gobierno, que no necesitas hacer un ente que es costoso, y vos tenés los fondos. En el año, porque parece que acá
O sea, las cosas se van haciendo y no se cumplen. El primer fondo afectado, digamos, la creación del fondo permanente para el mantenimiento del parque fue creado por la ordenanza 6040 del 2007. Y yo fui autora de esa ordenanza. Digamos. El fondo está creado, está afectado solamente con el tema del trencito. Cuando se hizo la concesión del trencito, se puso en esa concesión que todos los fondos que se recaudaron por la explotación del trencito iban a ir a la recuperación, revitalización y forestación del Parque Miguel Lilio. En el año 2009 yo intenté agregarle a ese fondo todas las concesiones, que también lo está diciendo el concejal que ha propuesto este ente. Sí. Bueno, todas las concesiones que él cuenta 21, yo cuento más o menos 30. Pero bueno, no importa, 21, 30, lo importante es que son varias las concesiones. El concepto dentro del proyecto está que precisamente todas las concesiones, todo lo que se ha recaude por concesiones vaya al presupuesto del parque. Por supuesto que no hay proyecto sin presupuesto. Claro. Yo puedo tener el hermoso proyecto de querer hacerme una casa, pero si no tengo plata no me puedo hacer la casa. Entonces ahí está el inicio del presupuesto. Todas las concesiones, me parece que hay un acuerdo general que se afecten todas las concesiones para la revitalización del parque. Yo lo escuchaba en un debate que hubo en una radio y me parece que el concejal proponente está totalmente de acuerdo. Ellos tienen una serie de concejales en el Consejo Deliberante, más todos los otros sectores que parece que también están de acuerdo. Entonces, si bien cuando yo lo presenté no hubo consenso para que sea una ordenanza, sí para que sea una resolución, ahora hay un consenso político para que sea una ordenanza. Yo creo que mañana mismo el intendente que está en este momento, aunque sea interino, puede poner en funcionamiento ese director del parque, puede llamar a las entidades para conformar ese consejo consultivo, puede dotarlo de los empleados que ya tiene el parque y si se necesita algún otro específico en la tarea profesional y técnica para que conforme y ponamos a trabajar rápidamente. Me parece que lo que falta es ejecutividad en el trabajo. Y la discusión está buena, pero para que no quede ya en la discusión. O sea, que argentinos a las cosas, digamos, pongámonos a trabajar mañana mismo si es posible. Ya tenemos el órgano de administración, ya tenemos el presupuesto para empezar. Después eso crece, porque eso es virtuoso, digamos. Si la gente está convencida, si la gente ve que se hace cosas por el parque, después conseguís en fundaciones, podés pedir crédito de la provincia, al BID, o sea, eso es en cuanto al parque. Bien. Otra cosa que es la inversión privada, que esto también siempre se discute. Si viene una inversión privada y quiere invertir en Necochea, ¿a dónde la ponemos? Complejo de cabañas. Yo te he escuchado decir muchas veces a vos que ¿por qué no podemos tener un Cariló, un Mar de las Pampas? ¿Por qué no? En Necochea. Por supuesto que lo podemos tener, pero no en el espacio que está destinado a bosque público y que además la misma legislación que está ahora y yo coincido con el doctor Cardoni que el paisaje protegido aún va a ser mucho mejor que solamente la parte local. ¿Por qué? Porque eso de ahí podés tener técnicos que te ayuden y no tener que contratar personal que te van a ayudar a perfeccionar ese trabajo de revitalización del parque y también está mejor protegido por cualquier otra, además de por lo local, por lo provincial, y le das, digamos, a las personas que quieren invertir en la ciudad, digamos, y vos le decís que vayan a hacer un complejo de cabañas como pasó acá en el parque. Sí, fracasó. Y yo no entiendo por qué no se preguntan por qué fracasó. Fracasó porque no hay seguridad jurídica para el inversor en el parque. Porque eso no se puede vender. Primero, no se puede vender. Segundo, el que compra va a querer hacer su negocio. No va a querer dejarle el complejo de cabaña al municipio. No digo el hecho de Cariló y Pinamar, que son diferentes. Hay un espacio. Lo que digo que, por ejemplo, hubo un caso muy concreto que fue un proyecto que se llamó Aires del Pinar, que era intervención moderada, con construcciones acordes a lo que es el parque, y era la posibilidad de hacer atractivo un sector del parque. Y sobre todo cuando en Necochea se está señalando que no salimos de la peatonal 83. Y en ese caso había una posibilidad concreta de que se extendiera el paseo hacia el interior del parque con construcciones moderadas, y el Consejo Deliberante primero lo aprobó y luego lo desaprobó.
Por eso hubo, disculpame. O sea, no estoy diciendo que hagan casas para vender. Pero, no, exacto. Pero justamente acá lo que tenemos que resaltar es la preocupación del ser humano por el medio ambiente, que desde hace unos años a la fecha es cada vez más importante. Digo, sí. En este sentido, esos dos controles que nosotros proponemos a partir de la declaración de paisaje protegido de interés provincial, lo que resguardaría justamente que todas esas iniciativas, como la cual vos planteás, respeten el parque como medio ambiente, pero no quiere decir que se va a impedir la iniciativa, sino que tiene que haber un crecimiento acorde a la planificación que propone este estudio del LICEA, digamos. Hay sectores del parque en donde sí se están proclives a una concesión, otros sectores que no, para custodiar su masa arbórea, digamos. Por eso mismo, digo, la palabra lo dice, Organismo para el Desarrollo Sostenible. Acá, esta declaración de paisaje protegido nos va a dar un desarrollo en el parque, como el que una parte de la sociedad pretende, pero que ese desarrollo sea sostenible. Entonces ahí vamos a resguardar el acceso público, el espacio verde, la conservación del mismo. Entonces nadie se niega a que crezca el parque en cuanto a iniciativas privadas de recreación. Algunos vamos a estar más a favor de iniciativas que tengan que ver con la recreación, con el deporte, otros no. Ahora bien, lo que va a tener que ser importantísimo en ese hecho es el estudio de impacto ambiental, que va a ser fundamental. Y para dar por tierra con ciertas suspicacias por supuestos negociados que puedan sucederse en el distrito, de acuerdo a la experiencia que ha tenido el ciudadano necoyense, con un control provincial del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, daríamos por tierra esto y tendríamos un doble control del cuidado de lo público, ¿no? Está bien, ninguno de los dos acá habló de loteo, porque en algunos lugares o en algunos ámbitos se habla de loteo, de privatización. Porque el ciudadano tiene temor, Hugo, tiene temor. Yo quería terminar nada más con esto de que si Necochea quiere tener su viste que hay un estilo Pilar, un estilo Cariló, si Necochea quiere tener su estilo Necochea creando un balneario nuevo con unas construcciones más modernas, con un bosque determinado o paisajeado de determinada manera, hay 150 hectáreas cuando culminan en la última parte, digamos, del lote Maruno, que es el campo de Cipriano. Sí. Si vos recordás, en el gobierno radical eso se lo dieron en concesión para hacer los molinos de viento que nunca vinieron, o sea que esa concesión se cayó. Sí. Eso está disponible, eso es tierra que se puede vender, que no está afectada al parque y que se puede hacer un loteo con características determinadas que todos los necochenses puedan participar a través de sus colegios de profesionales. Es una tierra que va a estar frente al mar, que es lo que muchos están queriendo seguir edificando frente al mar, y se extiende la ciudad de Necochea hacia donde se está extendiendo por la 10, porque si vos ves se está extendiendo por ese lado, hasta Villa Marítima Zabala, se está extendiendo la ciudad. Bien. El parque quedaría, como nosotros siempre decimos, como el Central Park, digamos, como el espacio verde paralelo al mar, con su atractivo propio, mejorado, revitalizado y rejerarquizado. Y sería muy atractivo no solo vivir frente al parque sobre la 10, sino poder crear esa nueva, no le quiero poner villa balnearia, porque sería frente al mar, ese nuevo balneario con esas características especiales, y eso sí le daría seguridad jurídica al inversor, porque puede comprar el lugar. La municipalidad puede hacerse de un buen dinero que le puede servir para el parque o para crear los servicios en esa zona también, que va a tener que abrir calle, por supuesto, y va a tener que hacer toda lo que hay que hacer cuando uno lotea. Una de las cosas que también yo he escuchado a uno de los referentes del mismo grupo que está web, que es el arquitecto Rago, decir que él tiene la intención de llevar la avenida 2 hasta donde está el Médano Blanco, digamos, para cómo se llega a las termas de Necochea, ¿no? Porque está complicado el camino. Cree que hay una forma de llevarlo por el mar. Bueno, uniríamos la ciudad, la villa, Díaz Vélez, pasando por el parque como un atractivo, Parque Mar, llegaríamos a este nuevo centro recreativo. Sí, más que recreativo, yo diría que es una nueva villa balnearia, ¿no es cierto? De 150 hectáreas no es poco para cosas. Después está el balneario de Los Ángeles y llegaríamos finalmente a Médano Blanco. O sea, para pensar en una planificación a largo plazo, digamos, ¿no? Para pensar en algo que
yo digo que hay cosas coyunturales hoy, la gente dice que temas que hay que solucionar hoy al ciudadano, porque tenemos millones de problemas los necochenses para solucionar hoy. Pero para pensar en una ciudad grande, como han pensado otros, tenemos que ponernos a pensar en ese tipo de cosas, ¿no? Déjame agregarte algo, Hugo. Se nos está terminando el tiempo, les pido poder de síntesis, porque ya no está síntesis. Simplemente que acá se han escuchado varias voces con respecto al parque, pero me parece que hay una voz que está ausente, que he escuchado parte del oficialismo decir que terminemos con debates ociosos para hacer algo, cuando en realidad los responsables de tomar las decisiones hoy son ellos, quienes están en el departamento ejecutivo y han decidido dejar al parque en este estado de abandono, porque no han nombrado un director, porque los fondos afectados no se destinan al parque. Entonces me parece que aquí falta una voz en el debate, que es la de quienes hoy administran el municipio de Necochea. De todas maneras, el proyecto no pertenece al actual gobierno, el proyecto de crear el EMPAR. No pertenece, pero de alguna manera la situación problemática del parque, el estado de abandono, sí pertenece al gobierno por estar en su decisión y en su voluntad la posibilidad de abordar esta problemática una vez por todas, ¿no es cierto? Porque en eso sí coincidimos con Agüed, que hay un dato objetivo que es el estado de abandono desde el día del Parque Miguel Lilio. Bien. Es un tema que por supuesto da para seguir debatiendo y sabemos las buenas intenciones de ambos, todos, en el caso particular mío también amo mucho el parque, María de los Ángeles nos cruzamos siempre caminando y corriendo, pero por allí hay gente que tenemos distintos puntos de vista, así que seguramente esto es lo positivo. Creo que aquí se está debatiendo y se está hablando del parque, pero también coincido con María de los Ángeles en que llega un momento que se pasen a hacer cosas, claro, ¿no? Empecemos de una vez. Así que bueno, seguiremos debatiendo porque esto no termina aquí. Muchas gracias a ambos. Gracias. Y así llegamos al final de esta edición del Ciudadano. Nos vamos a encontrar el próximo miércoles. Muchas gracias por su atención y hasta entonces.